Portugal afronta unos comicios con tintes lampedusianos. Cambiarlo todo para que en realidad nada cambie. Aunque siempre hay espacio para las sorpresas, claro. El país celebra este domingo sus terceras elecciones legislativas en cuestión de 3 años, fruto de... Son 8 los candidatos a la jefatura del gobierno, pero solo 2 tienen posibilidades reales de ocus. La Alianza Democrática, AD, una coalición de centroderecha que conforman el Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista, PS, sigue de cerca a los de Montenegro con el 27%. La distancia entre ambos partidos, prácticamente empatados en los 2 últimos comicios, sea amplia. En las elecciones europeas del pasado junio, los socialistas ganaron por la mínima, mientras que en desde entonces Montenegro ha gobernado en minoría parlamentaria, sin contar con los votos de Chega. Ese no a pactar con la ultraderecha, sigue en pie, aseguró semanas atrás el ministro de Cohesi. El partido de André Ventura ocupa, sin embargo, la tercera posición en los sondeos, rozando el 20% post-síntesis. Los escándalos legales que han salpicado a algunos de sus diputados han lastrado las opciones de Che. En cuarta plaza, lejos de los 3 principales partidos, aparecen las siglas de Iniciativa Liberal. 2 cuestiones han monopolizado la campaña electoral. Por un lado, el caso Spinumbiva, un presunto conflicto de intereses que afecta de lleno a Montenegro. En contraste, lo que más preocupa a la ciudadanía está relacionado con el coste de la vivienda. Esta dicotomía ha provocado un cierto hartazgo hacia los discursos populistas del estilo «el otro». Conviene destacar que después de un año todavía persisten dudas sobre si el ejecutivo actual será Francisco Pereira Coutinho, profesor asociado en la Facultad de Derecho Nova de Lisboa, reconoce que tuvo los mismos protagonistas que hace un año y las mismas propuestas. Más énfasis, sin embargo, en los temas de inmigración, lo que es una respuesta directa al extraordinario. Muy a mi pesar, aunque era de esperar porque las campañas no son momentos de debate en profundidad, desde las últimas elecciones, lo que más ha cambiado es el mundo y Europa, por culpa de Donald Trump, de la situación en Oriente Medio, de los informes de Mario Draghi, Enrico. Todo esto debería haber formado parte del debate preelectoral, pero no fue así, lamenta. Queda por ver si estas circunstancias cambiantes repercutirán en las decisiones electorales portuguesas. Y si lo hacen, ¿cuál será? ¿Fortalecer el partido en el poder para mantener la estabilidad? Buscar Pedro Nunes Reuters. El estallido de Spinumbiva forzó a Montenegro a presentar una moción de confianza. Una moción que, como todo hacía presagiar, perdió, abocando al país a un nuevo adelanto electoral. Durante la campaña, el primer ministro ha apelado al voto útil para zafarse de la sombra de Ventura. Todos por debajo del umbral del 4% en los sondeos. La crisis de gobierno también fue creada porque Luis Montenegro quiso que se creara, sostiene el AFI. Según esta línea de razonamiento, el estallido del escándalo de Spinumbiva ofreció a Montenegro el ejecutivo era minoritario y tenía pocas condiciones de gobernabilidad, y parte de la estrategia, solo Montenegro quería estas elecciones. La idea era repetir la mayoría de Aníbal Cavaco Silva en 1987, coincide Pereira Coutinho. Todo indica que eso no ocurrirá. El caso Spinumbiva, además de no ser un caso de corrupción, pudiendo ni siquiera representar un PRO, por lo demás, el país no tiene una fuerte aversión a elegir políticos condenados o imputados por cosas. Ventura lo entendió rápidamente. Comenzó la campaña intentando vincular a Montenegro con José Sócrates. La cuestión de fondo es que en todo este tiempo el primer ministro no ha sido capaz de ofrecer res. Spinumbiva, empresa que fundó en 2021, cuando estaba fuera de la política activa, ofreció servicios. En mitad de la vorágine, Montenegro decidió desprenderse de la gestión de la compañía. Primero a su... Además, según reveló esta semana el Correio da Manhã, una de las principales cabeceras del país, SPI. Hace 3 meses, el candidato de AD prometió que lo cambiaría en el registro. Una promesa que, como adelantó el tabloide, no ha cumplido. No hay ninguna novedad, comentó sobre este asunto la líder del bloco, Mariana Mortágua, que sin enmiñarse, no creo que Montenegro salga reforzado, sostiene Ferreira da Silva sobre su actuación en el caso S. Podría obtener un porcentaje de votos ligeramente superior, debido a cierto desencanto general que, sin embargo, el número absoluto de votos a la coalición AD probablemente se mantenga, dado que Subey, en la otra esquina del ring, Pedro Nuno Santos no termina de dar con la tecla. ¿Por qué? Porque carga con una pesada herencia de varios gobiernos del Partido Socialista, del LIDE. Además, Pedro Nuno Santos presenta ciertos problemas de liderazgo. A lo largo del último año ha tenido muchas reacciones impulsivas y definitivas que luego se transformó. Sucedió, por ejemplo, durante las negociaciones para aprobar los presupuestos. Nuno Santos mantuvo en todo momento que los tumbaría hasta que casi a última hora decidió abstener.
Fue su abstención lo que permitió de hecho que las cuentas públicas del gobierno de Montenegro La estrategia del Partido Socialista está siendo demasiado errática. Además, a pocos días de las elecciones, el nerviosismo electoral comienza a ser evidente, recurriendo ya a, de acuerdo con Nuno Santos, la Alianza Democrática y los liberales de Rui Rocha tienen una agenda en comparación, los pasos de Ventura, pese a experimentar varios episodios preocupantes sobre su Chega ha tenido algunas dificultades para afirmarse, entre otras cuestiones sobre su estrategia. La estrategia ha consistido, en términos generales, en pedir a los portugueses una oportunidad para... Los ultras han tratado de colocar la cuestión de la inseguridad en el centro del debate, tratando de... En este momento hay otros partidos sin representación parlamentaria que también están explorando Estas elecciones serán una gran prueba para la resistencia de Ventura. No se descarta nada en este momento. Podría ganar más votantes, como también podría perderlos. Su resultado es una gran incógnita en todas las elecciones, añade. Ventura quiere convencer a Montenegro de la necesidad de gobernar en coalición. Sería el único escenario plausible en el que habría mayoría absoluta, pero el primer ministro lo des. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, pretende, dice, encargar la formación de GOP. Ferreira da Silva, que considera que el jefe del Estado ha perdido gran parte de su popularidad y, sin embargo, ninguno de estos escenarios parece viable a corto plazo, reconoce el analista. Así las cosas, Marcelo probablemente opte por ganar tiempo hasta que haya un sucesor, pues tanto cerca del 20% de los votantes dicen estar indecisos, según desprenden los sondeos. La incapacidad del PS para despegar en intención de voto, unida al estancamiento de la coalición AD, Montenegro amplía la brecha con los socialistas mientras lidera las encuestas, eso es cierto, pero